Vamos a empezar la primera vuelta de la falda. Vamos a tejer 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación, un punto alto en cada lazo de cadena, 2 cadenas de separación y un punto alto en cada medio punto. Es lo que vamos a repetir en toda la vuelta: 2 cadenas de separación, el punto alto, 2 cadenas y el punto alto. Es la primera vuelta. Vamos a cerrar la primera vuelta de la falda en la tercera cadena deslizo una cadena para empezar la segunda vuelta, tejo 3 cadenas, una cadena de separación, un punto alto en el espacio de cadena, ahí tenemos una V, 3 cadenas, en el siguiente espacio de cadena un punto alto, 7 cadenas, un punto alto, pasamos un espacio, en el siguiente el punto alto, tres cadenas, en el siguiente espacio la V es la misma que empezamos la vuelta, un punto alto, una cadena de separación y el punto alto en el mismo espacio, y esto lo vamos a repetir toda la vuelta, 3 cadenas, el punto alto en el siguiente espacio, 7 cadenas, pasamos un espacio, en el siguiente el punto alto, 3 cadenas, tejemos en el siguiente la V, una cadena de separación, 3 cadenas, en el siguiente espacio el punto alto, y ahí continuamos con las 7 cadenas, y así vamos a repetir la vuelta 2. Vamos a cerrar la segunda vuelta de la falda. Aquí tengo las últimas 7 cadenas, paso el espacio, en el siguiente el punto alto, las 3 cadenas, y en la tercera cadena deslizamos, y ahí tenemos la vuelta 2 terminada. Vamos a tener 14 lazos de 7 cadenas en la segunda vuelta. Vamos a empezar la 3. Por debajo de la cadena deslizo el punto y tejo 4 cadenas para formar una V, 3 cadenas, en el punto alto vamos a tejer 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Aquí tengo el primero sin cerrar, el segundo lo cerramos en un solo punto, y vamos a continuar con 7 medios puntos en el espacio de cadena. Empezamos sin espacio de cadena, sin separación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí mismo
vamos a empezar los dos puntos altos igual como los tejimos en este espacio. En el punto alto los vamos a cerrar en un solo punto. Aquí tengo el primero abierto, el segundo en el mismo espacio. Aquí tengo los dos, los voy a cerrar. Vamos a continuar aquí con 3 cadenas. En la B vamos a repetir lo mismo, el punto alto, una cadena de separación y el punto alto, 3 cadenas y de nuevo en el punto alto los dos puntos altos cerrados en un solo espacio o con un solo punto, los 7 medios puntos en el espacio de cadena, 7 medios puntos, los muevo un poco para tejer en el punto alto los dos puntos altos cerrados con un solo punto. Ahí están 3 cadenas, la B, una cadena, el punto alto, 3 cadenas de separación y continuamos repitiendo los dos puntos altos cerrados con un solo punto y así continuamos esta tercera vuelta. Ok, aquí tenemos la tercera vuelta, la vamos a cerrar. Tengo las 3 cadenas, deslizamos en el tercer punto. Vamos a empezar la vuelta 4, deslizo por debajo del espacio de cadena y tejemos 4 cadenas, el punto alto en el mismo espacio, 3 cadenas de separación. En el mismo grupo de 2 vamos a tejer arriba igual 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Ahí tengo los 2 puntos altos, los cierro sin espacio de cadena, pasamos un punto. En el siguiente vamos a tejer 2 puntos juntos en el mismo espacio. Aquí ya terminé el primero, el segundo, pasamos un espacio, en el siguiente un punto alto, pasamos un espacio, en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí tenemos 5 puntos altos en los medios puntos de la vuelta anterior. Pasamos un espacio, 2 y 3 y este último lo vamos a pasar y tejemos el grupo de 2 arriba de los de la vuelta anterior cerrados en un solo punto. Ahí está terminado este espacio. Este espacio lo vamos a repetir toda la vuelta, igual que el espacio de 3 cadenas, la B en el espacio de la cadena, una cadena. Ahí tenemos el espacio de la B, 3 cadenas y repetimos lo mismo, los dos puntos juntos cerrados con un solo punto. Pasamos un espacio, en el siguiente
tejemos 2 puntos en el mismo espacio, pasamos un punto en el siguiente, un punto alto, pasamos un espacio, 2 puntos altos en el mismo espacio, pasamos un espacio y en el siguiente tejemos los 2 puntos altos cerrados con un solo punto, y así vamos a continuar repitiendo los mismos espacios la vuelta 4. Voy a cerrar la vuelta 4. Aquí tengo las 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena, vamos a empezar la vuelta 5 por debajo de la cadena, deslizo el punto, voy a tejer 3 cadenas para el primer punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. En este espacio vamos a tener 3 puntos altos separados de una cadena. Vamos a continuar con 3 cadenas, medio punto en este primer espacio, dos cadenas, en el siguiente espacio un punto alto, 2 cadenas, pasamos un espacio y en el siguiente tejemos una V, dos cadenas, pasamos un espacio, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, medio punto en el siguiente espacio, ahí está tejido el espacio de este abanico. Continuamos con 3 cadenas, en la B vamos a tejer los mismos 3 puntos altos y aquí empezamos a repetir separados de una cadena. Aquí tenemos 3 cadenas, es lo mismo que vamos a tejer 3 cadenas y vamos a empezar el abanico. Después de las 3 cadenas, medio punto en el primer espacio, 2 cadenas, 2 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio, 2 cadenas, pasamos un espacio, en el siguiente vamos a tejer la V, la cadena de separación, 2 cadenas, pasamos un espacio, un punto alto, 2 cadenas y medio punto en el último espacio, y ahí está terminado el abanico. Vamos a continuar repitiendo lo mismo para tejer la vuelta 5. Ahí tenemos el grupo de 3 puntos altos y así vamos a continuar. La vuelta 5 la vamos a cerrar. Aquí tengo las 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena, y ahí está. Vamos a empezar las 6 por debajo del espacio de cadena, deslizo y vamos a tejer 4 cadenas para formar una V,
Ahí tenemos la B, 3 cadenas, y en el siguiente espacio tejemos lo mismo, una B después de las 3 cadenas. Vamos a tejer 3 cadenas. En el espacio de la B tejemos 2 puntos altos cerrados en un solo espacio, una cadena. El segundo grupo, 2 puntos altos cerrados en un solo punto, una cadena, y un tercer grupo de 2 puntos altos cerrados con un punto. Tres cadenas, y repetimos lo mismo, el grupo de 2B después de las 3 cadenas. Aquí tejemos la primera B, 3 cadenas, y la segunda B en el siguiente espacio, tres cadenas, y pasamos todo este espacio. Después de las 3 cadenas, en la B tejemos 3 grupos de 2 puntos altos cerrados en un punto con una cadena de separación. Aquí está el segundo grupo, una cadena. El tercer grupo, tres cadenas, y continuamos. Vamos a tejer una B con 3 cadenas y la segunda B. Así vamos a continuar repitiendo lo mismo en la vuelta 6. Ahí voy a cerrar la vuelta 6. Esa es la forma que ya va tomando la falda en forma circular. Vamos a cerrar la vuelta 6. Aquí tenemos las 3 cadenas. Deslizamos en la tercera cadena y vamos a empezar la vuelta 7. Deslizo un punto en el espacio de cadena y vamos a tejer la B con 4 cadenas y el punto alto. Ahí la tenemos. Esta va a ser la vuelta 7, 3 cadenas, un punto alto. Lo voy a tomar en el espacio de cadena, 3 cadenas, tejemos la B, ahí está terminada, 2 cadenas, tejemos un punto alto, 2 cadenas, tenemos un espacio de cadena. En este espacio de cadena tejemos el punto alto, 3 cadenas. En el espacio de cadena tejemos un punto alto, 2 cadenas, el punto alto a la mitad del espacio de cadena, 2 cadenas, y repetimos lo mismo. En el espacio de la B tejemos la B, 3 cadenas,
un punto alto, 3 cadenas. En el mismo espacio tejemos la B. Vamos a continuar repitiendo 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas. En el espacio de cadena tejemos el punto alto, 3 cadenas. En el espacio de cadena un punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas y vamos a continuar con la B. Esto es el espacio que se está repitiendo. Ahí tenemos la vuelta 7 que se va a continuar en esta forma. Vamos a cerrar la vuelta 7. Aquí tengo 2 cadenas, deslizo en la tercera cadena y empezamos la vuelta 8. Por debajo de la cadena deslizo y tejo 4 cadenas para formar una B. Esta es la vuelta 8, 3 cadenas. En el punto alto vamos a tejer una B. Ahí está, 3 cadenas y tejemos lo mismo, una B, 3 cadenas. En el espacio que tenemos pasamos estos 2 en el tercero. Aquí tenemos 3 cadenas en este espacio, vamos a tejer 3 medios puntos, 3 cadenas y pasamos estos 2 espacios y empezamos a tejer el espacio de las 3B que vamos a formar con 3 cadenas de separación en el punto alto. Repetimos lo mismo, 3 cadenas, la tercer B, ahí está este espacio y vamos a continuar con 3 cadenas. Pasamos 2 espacios en el tercero, tejemos 3 medios puntos, tres cadenas y pasamos estos 2 espacios de nuevo y vamos a continuar con las 3B y así vamos a repetir la vuelta 8. Aquí vamos a cerrar la vuelta 8. Tengo las 3 cadenas y deslizamos en la tercera cadena y ahí está la vuelta 8. Vamos a empezar la 9. Por debajo de la cadena deslizo y formamos la B con 4 cadenas y un punto alto, 3 cadenas. En la siguiente B vamos a formar 3 grupos de 2 puntos altos cerrados con un punto. Aquí tenemos el primero, una cadena, el segundo, un punto alto, el segundo, cerramos los dos con un punto, una cadena y tejemos el tercero. Ahí están los 3 en un solo espacio, separados de una cadena. 3 cadenas, la siguiente B, 3 cadenas,
En el primer medio punto vamos a tejer un grupo de 2 puntos altos cerrados con un punto, una cadena, pasamos un espacio en el siguiente punto, igual el grupo de 2, 3 cadenas y repetimos lo mismo que en este abanico. La V, esta es la última V. Después de esta última V que tejimos, vamos a repetir lo mismo en este espacio de abanico. Es el siguiente igual, y en medio de cada abanico este espacio que ya tejimos. Así vamos a continuar para terminar la vuelta 9. Vamos a cerrar la vuelta 9. Aquí tengo las 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena y empezamos la vuelta 10 por debajo de la cadena, deslizo y tejo 4 cadenas con el punto alto. Vamos a tejer, este es el espacio del abanico, 2 cadenas, un punto alto. Voy a tejerlo adentro de la cadena. Usted lo puede tejer por debajo de la cadena, 2 cadenas en el espacio que tenemos de cadena, un punto alto, 2 cadenas en el espacio de la cadena, un punto alto, 2 cadenas adentro de la cadena, un punto alto, 2 cadenas y la V. Ahí estamos cerrando el abanico. Cuatro puntos altos separados de 2 cadenas. Vamos a continuar con 3 cadenas en el espacio de la cadena. Voy a tejer el mismo grupo de 2 puntos altos cerrados con un punto, 3 cadenas y repetimos lo mismo en el abanico. La primer V, que es esta, y repetimos los mismos espacios para terminar la vuelta 10. Vamos a cerrar la vuelta 10. Aquí tengo las últimas 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena y empezamos la vuelta 11 por debajo de la cadena, deslizo, formamos con 4 cadenas y un punto alto la primer V. Con 2 cadenas de separación vamos a continuar en cada punto alto, vamos a tejer la V, continuamos 2 cadenas de separación en cada punto alto, la V, 2 cadenas de separación, 2 cadenas, vamos a continuar la siguiente, ahí está, continuamos 2 cadenas y tejemos el último espacio de la V. Ahí tenemos el abanico. Vamos a continuar 2 cadenas, pasamos este espacio y continuamos con el siguiente abanico repitiendo lo mismo, y así vamos a tejer en cada espacio de abanico los mismos puntos separado de 2 cadenas en la vuelta 11. Vamos a estar cerrando la vuelta 11 y tengo el último abanico ya terminado.
las 2 cadenas, deslizamos el punto en la tercera cadena y vamos a empezar a tejer la vuelta 12. Deslizo por debajo de la cadena, 3 cadenas y un punto alto. Ahí tenemos un grupo de 2 puntos altos, 2 cadenas. En cada espacio de la B vamos a tejer 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 2 cadenas de separación y el mismo grupo de 2 cerrados con un solo punto, separado de 2 cadenas, tejemos lo mismo, 2 puntos altos cerrados con un solo punto, 2 cadenas, repetimos, 2 cadenas, el mismo grupo de 2, 2 cadenas en el mismo espacio, el mismo grupo de 2, 2 cadenas, continuamos, 2 cadenas en el mismo espacio, dos cadenas. Son 4 grupos que vamos a tejer en un solo espacio, 2 y 2, y este que tenemos aquí al inicio del abanico es uno solo. Así igual vamos a tejer uno solo en este espacio, sin cadena de separación. Empezamos el siguiente abanico, ahí se une un abanico y el otro para quedar 2 grupos juntos. Así vamos a repetir la vuelta 12. Este primer grupo de 2 es este primero que tejimos aquí. Vamos a cerrar la vuelta 12. Aquí tengo el abanico, el último. Deslizo el punto arriba de los 2 puntos altos y empezamos la vuelta 13. 2 cadenas, un punto alto arriba de los 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto. Así vamos a estar tejiendo un punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, dos cadenas, el punto alto. Después de las primeras 2 cadenas tenemos 2, 4, 6, 8 puntos altos separado de 2 cadenas. Aquí tejemos de nuevo las 2 cadenas para deslizar en medio de los 2 puntos que tenemos en la vuelta anterior, 2 cadenas, y empezamos a tejer
los 8 puntos altos separado de 2 cadenas en cada abanico. Y así vamos a terminar la vuelta 13.